Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Bendiciones tengan cada uno de ustedes. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 hasta el 4. La gran mayoría de las iglesias tratan de interpretar y entender Primera de Corintios 15, del 1 al 4, pero no logramos entender lo que realmente Pablo está queriendo decir aquí. Y sobre todo con la palabra getenel. Con la palabra getenel, ¿ok? Muchos piensan que si nosotros, al haber creído en el Evangelio, al haber creído y aceptado el Evangelio, si dejamos de retener la palabra del Evangelio que se nos ha sido predicado, si la ignoramos y no retenemos más la palabra y la ignoramos, pues entonces pensamos que cuando Pablo dice es en vano, pues entonces pensamos que la interpretamos como que el Evangelio es en vano y se pierde todo. ¿Se pierde qué? Se pierde la salvación. ¿Acaso eso es lo que Pablo está queriendo decir cuando Pablo dice en el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado somos salvos? Y cuando dice Pablo, pero si no la creíste es en vano. La gran mayoría interpreta que si la retenemos y la mantenemos reteniendo, pues vamos a seguir siendo salvos. Pues como que sería como una salvación mediante obras, mediante en hacer algo continuo. Es un hacer algo continuo, si no pudiésemos perder la salvación. Es eso lo que Pablo está queriendo decir en el versículo 2. Si mantenemos reteniendo el Evangelio, haciendo algo, y si no lo retenemos y lo dejamos pasar por alto y dejamos de creer eso, la pudiéramos perder. Bueno, vamos entonces a interpretar en su versión original lo que Pablo realmente quiso decir con la palabra retener. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 15, comenzando el versículo 1. ¿Ok? Dice Pablo, además os declaro, hermano, el evangelio que yo les he predicado, en cual también recibiste, en cual también perseveráis. Ok, esta palabra, cuando Pablo dice en la cual recibiste, esa palabra indica que ellos ya recibieron la palabra. La recibieron ya. Dice Pablo, en cual también recibiste, en la cual también ustedes perseveráis. Esa palabra perseveráis es que ellos estaban perseverando en esa palabra. Ahora en el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra. Aquí está el problema, porque esta palabra sí indica como si la retienen, pero esta palabra sí, si retienen en el original griego, en el original griego significa la palabra retener. Aquí está escrita, retener, retener, significaría están reteniendo. Es un verbo presente. Es un verbo presente. Indica que ellos están reteniendo. ¿Ok? Están reteniendo. La palabra retener en el griego, la traducción es catejo. Catejo. Esta es la traducción de la palabra retener. Y significa estar reteniendo. Ellos están. Está hablando tiempo presente, un verbo presente, ¿ok? Están reteniendo, ¿ok? Entonces significaría el resultado significa retener en nuestro entendimiento y en nuestra memoria. Repito, retener en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, el evangelio que Pablo les estaba predicando. Ellos estaban reteniendo
el mensaje de la crucificación, el mensaje de la sangre de Cristo, el mensaje de la muerte de Cristo, pero hay algo que ellos no estaban reteniendo y entendiendo. ¿Ve? Ellos no estaban entendiendo algo en su entendimiento y en su memoria. ¿Qué era lo que ellos no estaban entendiendo? Ellos tenían dificultad para entender algo. Pues vamos a verlo. ¿En dónde está? Se encuentra en el versículo 12. En el versículo 12. Vamos a ir al versículo 12 a ver qué dice. Dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos. Pablo dice, si muchos de ustedes predican de Cristo, del Evangelio, pero si no predican o no entienden que no hay resurrección de los muertos, versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitaría. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana. Ahora Pablo vuelve y utiliza la palabra vana. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana sería también nuestra fe. Y somos hallados nosotros falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Verdad? Cuando Pablo indica aquí, en el versículo 2, volvemos al versículo 2, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, la entienden, porque la estaban entendiendo, con la excepción de que ellos no entendían algo. Somos salvos. Si no la creíste, sería en vano. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que ellos no estaban entendiendo con la palabra retener? La palabra retener también significa retener en nuestro entendimiento y en nuestra memoria. La palabra retener tiene que ver con considerar. Considerar un hecho. Retener en nuestra memoria, en nuestra mente, considerar como algo que es real. No dejarlo pasar por alto. Que era lo que ellos no estaban considerando y entendiendo en su entendimiento y en su memoria. ¿Qué era? Pues el versículo 12. El versículo 12, cuando Pablo entonces a ellos le está diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Entonces, la importancia de la resurrección, es que ellos no estaban entendiendo el significado y el valor espiritual. Ellos estaban entendiendo una resurrección física y literal, ¿verdad? Hay una resurrección física y literal. Ay, no, pero no entiendo eso. ¿Cómo que una resurrección física y literal? No, más que una resurrección, escuchen bien, más que una resurrección física y literal, lo que aquí Pablo le quería poner en el entendimiento a ellos y que ellos retuvieran eso, que no se lo olvidara, era el significado y el valor de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitaría, entonces sería vana el efecto de haber creído por fe en el Evangelio de Cristo. Sería vano. La palabra vano significa hueco, vacío, sin fundamento y sin efecto. Repito, la palabra vano significa hueco, vacío, sin fundamento y sin efecto. Entonces, si ellos no entienden y no predican la resurrección y el valor que tiene en lo espiritual la resurrección, si Cristo resucitó,
Él tiene la victoria contra el imperio de la muerte. En la resurrección de Cristo significa que hay victoria contra el imperio de la muerte. Todo lo que había venido en contra de nosotros, para nosotros tener perdición y condenación en nuestra alma, todo lo que había en contra de nosotros, ahora se cayó, se fue. Cristo venció la muerte, que es la condenación de nuestra alma, para que nosotros entonces, de la manera que Cristo resucitó, nosotros resucitamos para tener una vida eterna. ¿Ve? De la misma manera, así Pablo lo indica en Romanos capítulo 6, que Pablo usa un precedente. Así, Pablo dice, así de esta misma manera que Cristo resucitó, tú resucitaste con Cristo también, pero ¿para qué? Cristo resucitó, venció la muerte y así mismito a través de nuestra fe, a través de nosotros haber creído en la resurrección de Cristo, en la sepultura, en la crucificación, en la muerte de Cristo, muerte, resurrección, sepultura, la sangre de Cristo que nos perdonó nuestro pecado, la cruz que nuestro viejo hombre quedó crucificado. Todo eso ellos lo estaban entendiendo, excepto la resurrección. Entonces Pablo le dice, si ustedes no retienen que Cristo resucitó, en vano sería su predicación. Entonces cuando Pablo está diciendo en vano, es que Dios quiere que en nuestras predicaciones, en nuestros mensajes que predicamos, nosotros la iglesia, demos énfasis también a la resurrección. ¿Ve? Demos énfasis a la resurrección. Pablo continúa aquí. En el versículo, vamos a leer el versículo 12, una vez más. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes? No todos, pero algunos de ellos estaban diciendo, ¿cómo dicen algunos de ustedes, entre ustedes, que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitaría para que nosotros obtuviéramos la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la condenación. Si Cristo no resucitó, no hay salvación para vida eterna. Versículo 15. Seríamos nosotros, Pablo continúa, versículo 15, y nosotros seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Seríamos nosotros hallados falsos testigos, ¿verdad? Pablo nos indica que nosotros no nos prediquemos a nosotros mismos, sino que testifiquemos de que Dios resucitó a Cristo. Y si Dios resucitó a Cristo, Cristo resucitó en vida, eso es lo que hay que testificar. No es testificar de nosotros mismos, no es testificar que si creemos podemos perder la salvación. Eso no es lo que el Evangelio dice. Escuche bien, nosotros no estamos para testificar de nosotros mismos, de nuestros logros. Mira lo que yo hice. Mira, yo hice vigilia, yo hice ayuno, hice esto, hice aquello, hice lo otro y ahora yo merezco el premio. Dame el premio, Dios. No, nosotros no estamos para testificar de nosotros mismos, de nuestros logros, ¿ve? De nuestros logros, lo que hemos logrado. No, estamos llamados para testificar de lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo logró hacer en la cruz? Resucitó y darle el valor de la resurrección. A veces nosotros en las predicaciones tradicionales, no se está hablando del valor de la resurrección. Se habla un poquito de que Cristo murió y por nuestros pecados. Y ya está, lo dejamos ahí. Pero no damos valor a la resurrección de Cristo. No le damos valor tampoco a la sangre de Cristo. Aquí Pablo indica que ellos habían retenido la palabra, pero se le olvidaba algo. Pablo quería decir, denle importancia a ustedes retener en su entendimiento
en su memoria. Reténgalo lo que yo les he predicado. ¿Qué era lo que ellos tenían que retener? El versículo 12. Como que no entendían lo que era la resurrección, su significado, su valor espiritual. Si no es así, si no lo entendieron ellos y no le daban importancia, vana es la fe. Porque ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo derramó su sangre? ¿Para qué Cristo fue sepultado? ¿Para qué Cristo fue crucificado? Y lo más importante, ¿qué significa la resurrección? Dime. Pues nada, resucitó, ya está. Pues, pero ¿qué significa en el mundo espiritual? Resucitó significa que de la manera que Él resucitó, Él venció la muerte, el imperio de la muerte. Él venció el imperio de la muerte. Espiritualmente hablando, significa la condenación. Todo lo que vino en contra de nosotros, desde Adán en adelante, desde el pecado de Adán en adelante, vino hacia nosotros en contra la condenación. El infierno se nos trepó encima, la condenación se nos trepó encima y nos llamó a nosotros pecadores. ¿Entiendes? Cuando Cristo murió y resucitó, venció la condenación y obtuvo vida. Venció la condenación para tener vida, para mantener a nosotros con vida. De que muchos dicen, podemos perder. Bueno, ¿por qué muchos dicen que se pierde, que podemos perder? Porque no entendemos el Evangelio. Si nosotros lo entenderíamos bajo la gema que Cristo le reveló a Pablo en esta presente dispensación, no estaríamos diciendo que se pierde. No estaríamos diciendo, porque la misma Biblia da un registro, por lo menos después de Cristo. ¿Ve? Después de Cristo en adelante, la misma Biblia da un registro en Apocalipsis capítulo 7, como un ejemplo lo estoy poniendo, ¿ok? Apocalipsis 7, 9, diciendo, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice Juan, aquí Apocalipsis lo escribió Juan bajo una visión espiritual, no Pablo. Estoy trayendo esto como un ejemplo, una reflexión. Traigo esto como un ejemplo y una reflexión, ¿ok? Vi una multitud en el cielo, salvo. Hay más salvado que perdido, ¿ok? En el Evangelio, en Cristo, hay mucho más salvado que perdido. No está diciendo, vi una multitud grande que no se puede contar, de tan grande que es la multitud, perdido en el infierno. No dice eso. Tampoco estoy ignorando que hay perdidos. Yo sé que hay perdidos por causa de que no creyeron y por causa de que no han sido llamados. Eso yo lo entiendo. Pero no dice que yo vi una multitud que no se puede contar en el infierno. Dice, vi una multitud grande que no se puede contar en el trono del Cordero. Salvos. La misma Biblia da un registro que hay más salvados que perdidos y condenados. Porque Cristo, siendo la vida, lo que sabe es dar vida. Pero si no tenemos la gema del Evangelio y estamos metidos en el viejo pacto, donde allí no había gema, era una sombra a lo que venía. ¿Ves? Todo lo que pasó en el viejo pacto es una sombra de lo nuevo que iba a venir, que era la cruz. En el viejo pacto la sombra no está la cruz. Se habla de que iba a venir un Salvador hasta que llega el Salvador. ¿Me entiendes? Por lo tanto, el Viejo Testamento es una sombra. Y si no se obedece los mandamientos, estando en la sombra, hay condenación. Hasta que llegue Cristo. Por lo menos hay que llevar
este evangelio y valorizar la resurrección. No solamente predicar Cristo murió por nuestro pecado, qué lindo, sino valorizar y estimar y retener. Aquí la palabra retener en el griego, katarreo, es ellos están reteniendo. Lo están reteniendo, pero en el versículo 12 dice, están ignorando algo importante, que era la resurrección. Y si Cristo no resucitó, ¿para qué yo voy a predicar de la sangre? ¿Para qué yo voy a predicar de la muerte, de la crucificación, de la sepultura? ¿Para qué yo voy a predicar de lo demás si no entiendo la resurrección? No le doy valor. En la resurrección está nuestra victoria. Porque la victoria que Cristo tuvo sobre el imperio de la muerte, que es la condenación, cayó sobre nosotros. No estamos en tiempo de estar pensando, no estamos en tiempo de estar pensando, ¿seré salvo yo o no seré salvo? ¿Seré justificado o no seré justificado? ¿Soy un pecador o soy santificado? ¿O soy hecho justo? No estamos en tiempo para eso. Eso era el tiempo de la ley, porque no había una cruz, no había sepultura, no había la sangre de Cristo. Ahora estamos en tiempo para declarar, tú eres hecho la justicia de Dios. ¿Ok? Renueva tu mente. Dios te bendiga y te saluda cariñosamente tu amigo en Cristo, Samuel. A Dios en la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Amén. Bendiciones.